la sentencia bíblica referida a la exclusiva mediación de Cristo es contundente. Aquí entonces se están refiriendo al famoso texto de 1 Timoteo capítulo 2, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Luego el documento aclara, y me encanta la forma en que lo hace, dice, la iglesia ha explicado este lugar único de Cristo porque, siendo el Hijo eterno e infinito, a Él está unida hipostáticamente la humanidad que asumió. Este lugar es exclusivo de esa humanidad y las consecuencias que de ellos se derivan solo pueden aplicarse a Cristo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Discusión Inteligente. Hoy continuamos con el episodio anterior donde estamos comentando poco a poco la Mater Populi Fidelis, esta nota del dicasterio para la doctrina de la fe que publicó la Iglesia Católica en el sitio del Vaticano la semana pasada y donde trata los temas relacionados a ciertos títulos que se le atribuyen a María y de los cuales pues algunos aceptan y otros cuestionan y otros rechazan de manera definitiva, como lo vimos la semana pasada con el título de corredentora. Ahorita vamos a enfocarnos en la sección donde habla sobre el rol mediador de María de acuerdo al pensamiento católico y vamos a ver qué es lo que este documento dice. Como lo dijimos la semana pasada, desde una perspectiva evangélica o protestante, que es de donde vengo yo por lo menos, nosotros no necesariamente estamos invitados a la discusión. Este es un documento hecho para discusión interna entre católicos, pero ofrecemos nuestro comentario para ayudar a que podamos tener una mejor calidad de diálogo cuando tratemos estos temas con familiares, amistades, personas queridas católicas. Y porque seguramente esto ha sido revolucionario, a pesar de que no son cosas nuevas, el que se trate de esta forma tan directa y que existan declaraciones tan contundentes como las que hemos estado viendo, pues obviamente siempre tiene un impacto, ¿verdad? Y parte de nuestra posición desde afuera de la Iglesia Católica, pues es aprender a tener buenos diálogos y a no caer en caricaturas o ideas mal informadas de lo que nuestros hermanos y hermanas católicas creen, ¿verdad? Así que vamos a seguir estudiando este documento para estar mejor informados, ¿verdad? Siempre, por supuesto, la invitación es a que cada uno que esté interesado pueda leerlo y sacar sus propias conclusiones y analizar la cantidad de citas y referencias que se hacen al final del documento, que son una riqueza impresionante de información de fuentes a donde se puede ir sin ningún problema. Entonces, en cuanto al rol de mediadora de María que estamos analizando aquí, y esto empieza a verse desde el párrafo 23, vemos que el origen de este título es del siglo VI, que es cuando se empieza a utilizar, y más adelante personas como San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla y San Juan Damasceno utilizan este título, aunque con distintos matices. Y ya del lado de la iglesia occidental, ya en tiempos más recientes, en el siglo XII, el uso empieza a agarrar un poco más de velocidad y se presenta ya como una tesis doctrinal, ojo, tesis doctrinal, no una doctrina ya, digamos, asentada en el siglo XVII, ¿verdad? Entonces, digamos que como tesis doctrinal tenemos poco más de 300 años de estar en esa discusión. Me llama la atención el final del párrafo 23. Dice, en 1921, el cardenal Mercier, arzobispo de Malinas, con la colaboración científica de la Universidad Católica de Lovaina y el apoyo de obispos del clero y del pueblo belga, pidió al Papa Benedicto XV la definición dogmática de la mediación universal de María, pero el Papa no accedió. Solo aprobó una fiesta con la misa propia y el oficio de María Mediadora. Desde entonces, hasta el año 1950, se desarrolló una investigación teológica sobre la cuestión
que llegará hasta la fase preparatoria del Concilio Vaticano II. El concilio no entró en declaraciones dogmáticas, sino que prefirió presentar una extensa síntesis de la doctrina católica sobre el puesto de que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Entonces, vemos que este ha sido un tema que ha seguido siendo discutido. Desde hace un poco más de 100 años se presentó la solicitud para dejar establecido como dogma este tema. No se ha aprobado de tal forma. Tanto Benedicto XV, luego pasando por el inicio de esta investigación en el año 50, luego pasando por el Vaticano II, que tampoco entra a definir esto, que el Vaticano II finaliza en 1965. Entonces no hay todavía una doctrina establecida católica con respecto a esto. Pero miren el párrafo 24, dice, la sentencia bíblica referida a la exclusiva mediación de Cristo es contundente. Aquí entonces se están refiriendo al famoso texto de 1 Timoteo capítulo 2, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, luego el documento aclara, y me encanta la forma en que lo hace, dice, la Iglesia ha explicado este lugar único de Cristo porque, siendo el Hijo eterno e infinito, a Él está unida hipostáticamente la humanidad que asumió. Este lugar es exclusivo de esa humanidad y las consecuencias que de ellos se derivan solo pueden aplicarse a Cristo. En este sentido preciso, el papel del Verbo encarnado es exclusivo y único. Ante tal claridad en la palabra revelada, se requiere una especial prudencia en la aplicación de esta expresión mediadora a María. Frente a una tendencia a ampliar los alcances de la cooperación de María a partir de este término, es conveniente precisar tanto su valioso alcance como sus límites. Entonces, fíjense, pues, es interesante porque el argumento que utilizan para llamarnos a la prudencia es un argumento cristológico en el cual estamos de acuerdo todos los cristianos, protestantes, ortodoxos y católicos, que nace de este concepto tan valioso de la unión hipostática. La unión hipostática es el reconocimiento de que en la persona de Dios el Hijo existe una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana unidas en una sola persona. Y eso es parte de lo que celebramos este año en los 700 años del concilio de Nicea y del credo de Nicea. Vemos entonces que, digamos, las raíces, y yo diría más que raíces, las anclas para defender la única mediación de Cristo en la salvación es este tema de la unión hipostática. ¿Por qué? Porque solo Cristo asumió de manera completa y perfecta y sin pecado la humanidad. ¿Para qué? Para poder redimirla. Entonces solo Él puede ser el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces lo que el documento está haciendo es llamar a la prudencia en el sentido de que la expresión mediadora aplicada a María, aunque ellos ven que sí tiene algunos alcances válidos, también es importante ponerle límites para que no haya un mal entendimiento, ¿verdad? Y no nos desviemos de esta doctrina fundamental de la escritura y cristológica de que Él es el único mediador. Ahora, en el párrafo 25, entonces se abre un poco la discusión a cuáles son los alcances de esto. Dice, por una parte, no podemos ignorar que existe un uso muy común de la palabra mediación en los órdenes más variados de la vida social, donde se entiende simplemente como cooperación, ayuda o intercesión. Por consiguiente, es inevitable que se aplique a María en sentido subordinado y que de ningún modo pretenda añadir alguna eficacia o potencia a la única mediación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué nos está diciendo el Vaticano? De que la palabra mediación tiene ciertas acepciones o ciertos significados como alguien que coopera, alguien quien ayuda o alguien que intercede en favor de algo, que
de acuerdo a la historia de María como madre del Señor Jesús, como quien estuvo presente obviamente en su concepción, en su nacimiento, quien lo crió, quien estuvo presente en su muerte, quien estuvo presente con la iglesia en sus primeros días, pues obviamente ella jugó algún rol, pero no es un rol que está atado o que tiene implicaciones soteriológicas, o sea, implicaciones con respecto a nuestra salvación, pero sí hay un rol que ella jugó. Entonces, yo lo anoté aquí como, o sea, sí, pero no, pero es más como que están tratando de establecer los límites, quizá un límites un poco más pequeños para lo que significa mediadora en lo que se aplica a María, ¿verdad? Luego dice aquí, por otra parte, es evidente que hubo una forma de real mediación de María para hacer posible la verdadera encarnación del Hijo de Dios en nuestra humanidad, porque se requería que el Redentor fuera nacido de mujer. Por supuesto, biológicamente, María concibió al Señor en su seno, o gestó durante 9 meses y le dio a luz. Entonces, en ese sentido, ella sí medió la encarnación en ese sentido estrictamente, digamos, biológico le dio a luz, ¿verdad? Pero también eh, ellos establecen que esto no solo es una cuestión únicamente biológica, sino que por el fiat de María que hablamos en el episodio anterior, esa permiso, digamos, que dentro de la teología católica se entiende que ella da para poder concebir al Señor en su vientre, que ese es otro tipo de mediación, ¿verdad? Entonces, como que ahí ella tiene un rol un poco más activo. Diríamos que ahí nosotros pondríamos los frenos y diríamos, te acepto la primera, que biológicamente sí hay una mediación de ella como madre biológica del Señor Jesús. El fiat no lo aceptamos nosotros como protestantes, sino que nuestra interpretación de ese texto es más uno de obediencia que uno de autorización, ¿verdad? Uno donde ella acepta y dice, ok, que se haga la voluntad del Señor, no ella dando autorización a que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, esa sería como que la diferencia en ese entendimiento, ¿verdad? Entonces, luego dice, la terminología de la mediación en el Concilio Vaticano II aparece referida sobre todo a Cristo. Importante, ¿verdad? Y luego dice, y a veces también a María, pero de manera claramente subordinada. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque no es una mediación que está al mismo nivel. La mediación de María, en lo que se pueda entender, siempre está subordinada a la única mediación que tiene impacto salvífico o soteriológico, que es la mediación de Cristo. Entonces, es donde lo vemos. Sin embargo, aquí hay una definición del Concilio Vaticano II que también es importante entender dentro del contexto católico y que nosotros no necesariamente compartimos de esta forma. Dice, la enseñanza del concilio formula claramente la perspectiva de la intercesión materna de María con expresiones como múltiple intercesión y protección maternal. Okay. Digamos que ahí circunscribe lo que significa mediación de María o su intercesión, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿ve? En sentido estricto, miren ahí esa parte, dice, en sentido estricto, no podemos hablar de otra mediación en la gracia que no sea la del Hijo de Dios encarnado. Otra vez, ¿verdad? Vuelven a hacer énfasis en que la única mediación que tiene ese carácter soteriológico o relacionado a nuestra salvación es la de el Hijo de Dios, la de Jesús, ¿verdad? Por eso es necesario recordar siempre y no oscurecer la convicción cristiana que debe ser firmemente creída como dato perenne de la fe en la iglesia, la proclamación de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y único Salvador, que en su evento de encarnación, muerte y resurrección ha llevado a cumplimiento la historia de la salvación, que tiene en él su plenitud y su centro. Entonces, me encanta lo agresivamente cristológico que es el documento en este sentido, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros podemos afirmar al lado de los católicos también sobre el papel exclusivo que tiene el Señor Jesús en lo que a esto respecta, ¿verdad? Así que, y sobre todo, miren ese llamado, ¿verdad? Debe ser firmemente creído esto.
Eso es fuerte, son palabras fuertes, ¿verdad? Que vale la pena tomar en cuenta, ¿verdad? Luego dice, en el párrafo 28, al mismo tiempo necesitamos recordar que la unicidad de la mediación de Cristo es inclusiva, es decir, Cristo posibilita diversas formas de participación en el cumplimiento de su proyecto salvífico porque en la comunión con Él todos podemos ser de alguna manera cooperadores de Dios, mediadores unos para con otros. Aquí es interesante porque yo puse ahí, ¿verdad? Ya vi lo que hiciste ahí. I see what you did there, es lo que escribí ahí en inglés. Porque lo que está diciendo es que gracias a que Cristo hizo lo que hizo, nosotros entonces ahora podemos cooperar con la obra de Dios en el mundo. Y entonces que en cierta forma todos entonces somos mediadores, ¿verdad? Y entonces eso ayuda también a darle como cierto cobijo a la idea de que María también es mediadora, pero no por ella, sino porque en la invitación de Jesús a unirnos a su obra en el mundo, todos podemos ser mediadores, ¿verdad? Por eso dice, Él puede promover a sus hermanos para hacerles capaces de una verdadera cooperación en la realización de sus designios. Recordemos que la Escritura dice que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, aunque nos suene extraño ese lenguaje, es lenguaje bíblico al final, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pero sigue aclarando y sigue haciendo énfasis. Se debe profundizar el contenido de esta mediación participada, siempre bajo la norma del principio de la única mediación de Cristo. O sea, nuestra mediación es participada, quiere decir no es autónoma, sino nosotros participamos de este rol porque Cristo es el mediador. Entonces está subordinada y sujeta a él, ¿verdad? Es verdad que la iglesia prolonga en el tiempo y comunica en todas partes los efectos del acontecimiento pascual de Cristo y que María tiene un lugar único en el corazón de la iglesia madre. Nosotros vamos a ver conforme el documento avanza de que se hace un énfasis en que María tiene ese lugar único y que entonces su mediación tiene un alcance un poco mayor que la que cada uno de nosotros como creyentes puede tener por el lugar único que ella tuvo como madre del Señor. Y ellos siguen aclarando este punto. Dice, la participación de María en la obra de Cristo resulta evidente si se parte de esta convicción de que el Señor resucitado promueve, transforma y capacita a los creyentes para que colaboren con Él su obra. Esto ya lo vimos anteriormente. Y luego dice, cuando Él nos permite que la acompañemos y que bajo el impulso de su gracia demos lo mejor de nosotros mismos, son su propio poder y su misericordia los que en definitiva son glorificados. Esto nos ayuda entonces a aclarar, y es una buena discusión dentro del contexto católico, que la participación de María, lo que ella puede hacer o lo que ella hace, es únicamente posible por lo que Cristo hizo y que es Él quien nos llama a colaborar en su obra. Pero además, ¿verdad? Él es quien facilita que nosotros podamos hacer todo esto. ¿Por qué? Porque es el impulso de su gracia. Es Él quien nos mueve a dar lo mejor de nosotros mismos. Es su poder y su misericordia. Esto parece un poquito como el lenguaje de Efesios, de que Dios ha preparado de antemano todas las buenas obras para que andemos en ellas. O como dice Pedro, que tenemos ya todo lo necesario en Él para la vida de la piedad. Y que todo esto que hacemos debe apuntar, ¿verdad? Nuevamente a Jesús, ¿verdad? Entonces luego ellos continúan y amplían esta idea donde dice, particularmente iluminador es el texto, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre. Entonces los creyentes unidos a Cristo resucitado, que ha vuelto al seno del Padre, pueden realizar obras que superan los prodigios del Jesús terreno, pero siempre gracias a su unión con Cristo glorioso por la fe. Esto incluso puede sonar a ratos un cacho pentecostal este tema, ¿verdad? Pero básicamente todo esto, obviamente ustedes ven que se va construyendo el edificio para poder hacer una buena defensa sustentada en estas ideas de que Cristo es el único mediador, pero Él, al haber mediado nuestra salvación, nos llama a participar de su obra y nos permite entonces la posibilidad de hacer cosas mayores a las que Él hizo, ¿verdad? Entonces ven
cómo se va construyendo y la verdad que es una buena construcción, o sea, en ese sentido sí, es entendible el rol que le dan a María como mediadora. Quizá la diferencia esté en que a ella le den un como extra, digamos, como un peldaño extra al que nos dan al resto de creyentes, entre comillas, comunes y corrientes, ¿verdad? Me encanta esta frase en el párrafo 31, los propios creyentes transformados por la gracia de Cristo se convierten en manantiales para los demás. Esto es un llamado para todos nosotros. Todos estamos llamados a ser manantiales para los demás. Así que es algo que debemos tomar también como un llamado serio para nuestras vidas, ¿verdad? Y entender por qué. Y nuevamente el por qué que da la iglesia en este sentido es por Cristo, ¿verdad? Que eso también es fantástico y me encanta cómo lo han ido construyendo también. Entonces, aquí es donde la cosa se vuelve diferente, donde yo siento que la estiran un poquito más. Dice, miren en el verso 32, si esto vale para cada creyente cuya cooperación con Cristo se vuelve cada vez más fecunda, cuanto más se deja transformar por la gracia, con mayor razón debe afirmarse de María de un modo único y supremo. Y ahí es donde yo metería un poquito el freno y diría, tal vez único lo entiendo en el sentido de que es la madre del Señor, perfecto. Supremo, ahí siento que me le estiraron un poquito, ¿verdad? Pero otra vez, regresemos a entender cómo fue construido el argumento, que creo que fue bastante bien construido, aunque al final esa estiradita que le dan es la que es difícil, en mi opinión, de sustentar bíblicamente, ¿verdad? La parte, sobre todo la parte suprema, que es la que me cuesta un poquito, ¿verdad? Luego dice, todo esto no por méritos propios, sino porque a ella se aplicaron plenamente de forma peculiar y anticipada los méritos de Cristo en la cruz para gloria del único Señor y Salvador. De acuerdo, no es por méritos propios. No sé por qué, cómo pueden afirmar esta parte de que aplicaron plenamente de forma peculiar y anticipada los méritos de Cristo en la cruz, porque no lo podemos ver bíblicamente. ¿Esto de dónde sale? Esto sale, y por eso pongo aquí, ojo la fuente, ¿verdad? La fuente es un documento que se llama Munificentissimus Deus, que es de el Papa Pío XII, si no estoy mal. Vamos a ir aquí podemos ir a la referencia 63. Si me permite, voy a bajar aquí a las referencias. La referencia 60 no, perdón, Ineffabilis Deus, de Pío IX, es del concilio de la época cercana al concilio Vaticano I, Pío IX es, ¿verdad? El Ineffabilis Deus, ¿verdad? Ese es el documento de donde sale esta afirmación. Dice que por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está esa referencia y el Ineffabilis Deus. La declaración ¿cómo es? Munificentissimus Deus, que es de Pío XII, es la única ocasión donde se ha utilizado la prerrogativa papal de la infalibilidad, o sea, es la única vez que oficialmente el Papa ha hablado ex cátedra, y eso con respecto sobre todo a la declaración que se hace ahí en la Munificentissimus Deus, que es el establecimiento del dogma de fe de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Así que ese tema, ¿verdad? Entonces, dice, ella es en definitiva un canto a la eficacia de la gracia de Dios. Ok, entiendo el reconocimiento especial a ella, de modo que cualquier reconocimiento a su hermosura remite inmediatamente a la glorificación del origen fontal de todo bien, la Trinidad. La intención es siempre decir que cualquier cosa buena que nosotros podamos decir de ella debe apuntarnos y debe ser dirigida a reconocer la obra de Dios. La grandeza incomparable de María está en lo que ha recibido y en su confiada disponibilidad para dejarse invadir por el Espíritu. Cuando nos esforzamos en atribuirle a ella funciones activas paralelas a las de Cristo, nos alejamos de esa incomparable hermosura que es específicamente suya. Cuando llevamos a un lugar donde no deben ir estos títulos, estas atribuciones, estas características de María,
estamos haciéndole mal, básicamente. No le estamos dando el reconocimiento que merece, sino al final estamos terminando de dañar el nombre de Cristo, es en última instancia lo que nos están diciendo, ¿verdad? La expresión mediación participada puede expresar un sentido preciso y valioso del lugar de María, pero inadecuadamente comprendida podría fácilmente oscurecerlo y contradecirlo. La mediación de Cristo, que bajo algunos aspectos puede ser inclusiva o participada, bajo otros aspectos es exclusiva e incomunicable. Entonces, aquí es bien interesante esto porque, digamos, le pone límites más estrictos a la forma en que se utiliza el concepto de mediadora para María, ¿verdad? Entonces, en esta función pareciera que el término es aceptado, sí, pero con una serie de condiciones importantes que hay que entender, de límites importantes que hay que mantener, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con el uso de esa expresión, es lo que en última instancia termina de aclarar el documento, ¿verdad? Pues vamos a dejar este episodio hasta aquí con esta parte en lo que respecta a la mediación de María. En el próximo episodio vamos a hablar de esta siguiente sección titulada Madre de los Creyentes para ir entendiendo el argumento ahí que hacen de otro de los títulos que se le da a María, ¿verdad? Así que espero que nos ayude esto a aclarar, que ir a las fuentes nos ayude a entender mejor lo que se está diciendo. Como les digo, no todo lo tenemos que eh, compartir, pero vemos que hay cosas bastante buenas acá que compartimos, en las que estamos de acuerdo, y cosas en las que hay que seguir definitivamente dialogando, siempre de una manera respetuosa, siempre de una manera amorosa y con gracia, ¿verdad? Así que ánimo ahí, espero que esto pues, contribuya al diálogo y que podamos juntos continuar aprendiendo en los siguientes episodios. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos a la próxima.